Buenas tardes a todas y todos. En esta ocasión vamos a tratar el tema de prevención en el embarazo adolescentes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros nuevamente. En esta ocasión tengo la presencia aquí del doctor Alejandro Rosas Balán. Él es un experto en este tema, por eso es que lo invitamos para que nos hable un poquito acerca de por qué prevenir el embarazo en los adolescentes. Hablo en los adolescentes porque realmente es un compromiso que hay tanto de la mujer como del hombre. No solamente es de que mujer ya te embarazaste y te quedas con tu nuevo hermano, porque pues viene siendo un hermano para la familia, ya que la mamá es la que se tiene que encargar muchas cosas o responsabilizarse de todo lo que es la maternidad de la madre adolescente para dar la oportunidad a su hija a que pueda seguir estudiando y darle mayor proyección a su vida. Les voy a platicar algo acerca del currículum del doctor Alejandro Rosas. Muchas gracias, bienvenido por estar aquí con nosotros. Él es médico ginecobstetra, es biólogo de la reproducción, es egresado del Instituto Nacional de Perinatología, tiene la maestría en educación, es vocal de ejercicio profesional de nuestro colegio aquí del Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia y actualmente trabaja como médico adscrito del Instituto Nacional de Perinatología y está certificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y de Biología de la Reproducción Humana. Además es socio titular de COMEGO, de la Asociación de Medicina Mexicana de Medicina de la Reproducción, NASPAG y ALEG. Nosotros sabemos de que el embarazo en adolescente, pues nosotros lo manejamos desde el punto de vista médico como que es un problema de alto riesgo. ¿Por qué? Porque pues nos viene a trastornar lo que es la salud tanto de la madre como de su bebé. Hablemos así como de la persona recién nacida, ¿no? En esto de cuestión de hablar de género. Sabemos de que aproximadamente en el año 2019, el 17% de todos los nacimientos ocurridos aquí en la República Mexicana pues eran de madres adolescentes, es decir, menores de 20 años. Entonces, ¿qué es lo que trae como consecuencia? Pues trastornos o repercusiones a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel social, y no llamemos también lo de la educación y además el entorno familiar que viene siendo un problema para la madre adolescente. Entonces, empezando ya con algunos comentarios que nos va a hacer favor aquí el doctor Alejandro Rosas. Alguna pregunta sería, ¿qué factores determinan el inicio de la actividad sexual en la adolescencia? Sabemos que pues hay muchísimos, pero ¿cuál él considera que sería los más frecuentes o lo que él consideraría? Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación para estar el día de hoy platicando pues desde este tema que ya lleva muchos años dentro del pues el programa académico del colegio, en los congresos, porque como sabemos pues a final de cuentas es un problema de salud pública que ocurre en nuestro país. Entonces el que nosotros hayamos hecho acciones que vamos a hablar un poquito más adelante de todas ellas para ir previniendo este problema y que ya llevamos un rato justamente de estas acciones y que ya podemos empezar a medir el impacto de estas acciones que se empezaron a llevar a cabo desde el año pues 2015. Entonces, dentro de estos factores que inician la vida sexual en los adolescentes, pues existen muchos mitos para empezar a desmitificar este tipo de circunstancias, porque cuántas veces no hemos escuchado el clásico que bueno es que el novio fue el que le pidió la prueba de amor, y la realidad es que de acuerdo a las estadísticas tanto nacionales como tenemos nosotros en la clínica de adolescencia, pues prácticamente el 70% de las adolescentes que inician vida sexual es por una cuestión de curiosidad, es una cuestión de un deseo de saber qué se siente, de saber y explorar su sexualidad. Entonces uno de estos factores puede ser ese, ¿no? La curiosidad que tienen de experimentar esta vida sexual. La otra definitivamente también es la presión grupal, ¿no? Como que también dentro de la adolescencia una de las cuestiones importantes es el querer pertenecer a un grupo. Entonces, si dentro de tu grupo ya hay varias adolescentes o varios adolescentes que ya iniciaron vida sexual, entonces el que tú no hayas iniciado empieza a ejercer una presión del grupo de ¿y por qué tú no? ¿Y por qué no lo has intentado? Si está padre, si se siente bien, que mira, entonces también por pertenecer justamente a este grupo, pues también inician vida sexual.
La otra, pues definitivamente toda la información que hay, ¿no? Y lamentablemente no toda la información es de buena calidad. Entonces, la carencia de educación también que se da a nivel de las escuelas, a nivel de los hogares, a nivel de toda la sociedad mexicana, ese aspecto cultural que nos hace falta, donde, pues sí, empezar a hacer la educación sexual como un tema obligatorio en las escuelas, porque también existe esa falta creencia de que si se les empieza a hablar a los adolescentes de sexualidad, pues los estamos orillando a que inicien, y eso es totalmente falso. Ya está comprobado que el adolescente reciba información de calidad acerca de temas relacionados con salud sexual y reproductiva, pues puede llegar hasta retrasar un periodo de 11 meses el inicio de vida sexual. Entonces, otro factor que iniciaría la vida sexual, pues es la desinformación, los mitos, el pertenecer a un grupo social. Entonces, yo creo que esos son los más importantes y de los que tenemos más acceso, ¿no? Sí, sabemos que en las últimas encuestas menciona de que es cada vez más temprana la edad en la que inician las relaciones sexogenitales, digamos, ¿no? Porque muchas veces estamos hablando de que no hay penetración o que han tenido relaciones anales o relaciones orales, pues, o sea, sexo oral, para conservar supuestamente la virginidad, ¿no? Las mujeres. Entonces, se habla de también lo que tú mencionabas en relación a la educación sexual. Se les informa, mas no aplica, ¿no? Digamos, o sea, porque se les habla de métodos anticonceptivos y el por probar, el por seguir a sus pares y todo esto, entonces tratan de ellos de pues pertenecer al grupo, ¿no? Donde se están desarrollando o desenvolviéndose. Entonces, algo muy importante es también esto, ¿no? De saber que es el proporcionarles información oportuna, clara, veraz, y sobre todo, ¿no? Porque en las encuestas nos mencionan algo como que la primera relación sexual, no todas usan un condón, por lo menos, ya no digamos pastillas, ¿no? O algo más que las pudiera proteger. Entonces, ni el condón lo utilizan, porque sabemos también que aquí hay o sea, aparte de que hay desinformación en relación al uso y la permanencia, también en el uso de los métodos anticonceptivos, y por otro lado también que no tienen el conocimiento de que pueden llegar a un aborto en condiciones inseguras, que pueden tener el contagio de infecciones de transmisión sexual y todo el rollo que ya nos hablarás más adelante, ¿no? Entonces, desde el punto de vista médico, ¿qué consecuencias fisiológicas negativas pudiera presentar una madre adolescente? Sí. Y es por eso que tratamos de que, o sea, pueden ejercer la sexualidad o su sexualidad en forma responsable, o sea, hablando ya así en términos médicos, digamos, ¿no? ¿Por qué nos interesan de que una mujer no se embarace? Sí, totalmente. Esta parte del inicio de vida sexual, bueno, sabemos, de acuerdo al Consejo Nacional de Población, es alrededor de los 15 años con 6 meses. Sin embargo, ahí en la clínica de adolescencia, el inicio de vida sexual nosotros lo tenemos reportado aproximadamente en 14 años con 5 meses. Entonces, todavía es más temprano, justamente porque pues la mayoría de la población que vemos nosotros en la clínica, lamentablemente el 80% es embarazo. Entonces, también cuando hablamos de información, muchas veces creen que el hablar de esta información de educación sexual es hablar de anticoncepción, y no necesariamente. O sea, hablar de salud sexual tiene que ver con obviamente situaciones de desarrollo fisiológico normal, de aparición de la menstruación, obviamente del cuidado genital, de anatomía, ¿no? Muchas veces cómo le llaman a los órganos, ¿no? Y decir que es pene, vagina, y no como en muchas ocasiones, ¿no? Que tu cosita y tu parte, y entonces no decimos y no llamamos a los órganos como se debe. Entonces, toda esta información no nada más es hablar de anticoncepción, sí es una parte importante, pero también se nos olvida entonces acerca de la prevención justamente de infecciones de transmisión sexual, porque esto va a tener una repercusión a lo largo de la vida de estos adolescentes. Sabemos que una repercusión importante pues es el embarazo, pero otra repercusión importante es la adquisición de infecciones de transmisión sexual, que obviamente pueden poner en jaque su vida reproductiva a futuro, ¿no? ¿Cuántas pacientes no pueden llegar después con una obstrucción tubaria bilateral porque tuvieron una enfermedad pélvica inflamatoria, porque estuvo maltratada, porque no iban a consulta, y obviamente esto va a tener un impacto? Entonces,
la prevención de este embarazo adolescente, pues va enfocado porque obviamente también todas las estadísticas que tenemos nos dicen que pues una adolescente embarazada tiene mayor riesgo de morbimortalidad materna. ¿Y de qué estamos hablando? Pues desde el hecho de que nazca su bebé de manera prematura, desde que sus bebés tengan un bajo peso al nacimiento, de que también tengan el desarrollo de preeclampsia si no tienen un adecuado cuidado de este control prenatal, porque cuántas veces no hemos escuchado que la misma familia le dice a la adolescente embarazada, no, pues es que tienes que comer por dos, ¿no? Porque estás muy delgadita. Entonces, el subir de peso de manera excesiva, pues eso las pone en riesgo de desarrollo de preeclampsia, puede ser incluso de desarrollo de diabetes gestacional. Obviamente, como son niñas que están en desarrollo, pues obviamente todavía no tienen ellas mismas unas reservas en cuanto a todos los nutrimentos, entonces es fácil que caigan en situaciones de anemia. La adolescente tiene mayor riesgo de hemorragia obstétrica, de desenlace en la cesárea, porque muchas veces también la conducta médica es, bueno, es que está chiquita, no se ha desarrollado, entonces no puede ser un parto, y entonces las programan para cesárea y eso mayor riesgo. Y otro que no hay mucho conocimiento porque casi siempre está asociado, lo asociamos a una edad materna avanzada, es las alteraciones estructurales en los bebés. Entonces las adolescentes tienen un riesgo de 7 veces más de tener bebés, por ejemplo, con gastrosquisis. Que la gastrosquisis, bueno, pues dentro del desarrollo embrionario, pues nuestro intestino, todo se va desarrollando fuera de la cavidad abdominal, posteriormente se introduce dentro de la cavidad abdominal y se cierra. Bueno, pues en estas adolescentes se da este problema donde no hay una regresión de estos órganos que se forman de manera inicial extraabdominal y entonces pueden nacer con el intestino, con hígado, vejiga, con órganos abdominales de manera externa y eso es lo que es la gastrosquisis. Entonces también pues obviamente una mayor morbilidad a estos bebés, porque si no se detecta, pues obviamente hay un riesgo de muerte neonatal temprana, pues por infecciones y por no contar con los servicios necesarios de salud, ¿no? Entonces, esto es lo que nos hace la parte importante de por qué tenemos que prevenir, digo, aparte de lo que vamos a hablar más adelante, de todas las consecuencias sociales. Sí, y en relación a esto de las consecuencias sociales y psicológicas que puede conllevar un embarazo en una mujer adolescente, ahorita vamos a empezar a hablar de puras mujeres, ¿no? Porque también hay que ver que está involucrado aquí el hombre, no nada más es que ya se embarazó la niña y pues ahí se queda en casa de sus papás, ¿no? También es una cuestión social y se involucra porque es tanto la maternidad como la paternidad responsable, ¿no? Porque el bebé que viene en camino pues tiene papá y mamá, entonces es cosa de dos también. Entonces aquí, ¿qué sería algo en relación al aspecto social y psicológico propio de la mujer en este caso? Bueno, hablando básicamente de lo psicológico, nosotros ahí en la clínica de adolescencia, a todas las pacientes adolescentes embarazadas les realizamos un tamizaje psicológico para ver su estado y la realidad es que todas salen con algún grado de depresión. Entonces es importante porque cerca del 95% de los embarazos que vemos en la clínica de adolescencia no eran planeados. Entonces, después ya se convierten en aceptados de que, bueno, pues ya estoy embarazada, ya debo de seguir mi control prenatal, pero en un inicio era un embarazo que no era deseado, no estaba planeado dentro de justamente este plan de vida que tenía la adolescente, pues embarazarse de una manera temprana. Entonces, en el aspecto psicológico, pues obviamente son grados de depresión, ansiedad, porque pues obviamente están pequeñas y no saben qué van a hacer con su vida, no saben cómo va a estar su bebé, no saben qué les va a pasar a ellas, obviamente este tipo de situaciones. Y dentro de las consecuencias sociales, bueno, cuando nosotros comparamos a niñas que cursan la secundaria aproximadamente entre 15 y 17 años de edad, que también ya estamos hablando del bachillerato, bueno, pues resulta que si comparamos el grupo de adolescentes de 15 años que no han tenido embarazos y grupo de adolescentes que ya han tenido un embarazo, pues hay una diferencia aproximadamente del 70% de niñas que han abandonado la escuela a consecuencia de un embarazo. Entonces, obviamente esto va a llevar una mala preparación profesional, un acceso a empleos mal remunerados, situaciones que perpetúan la pobreza, porque también es importante mencionar que la gran mayoría o un alto porcentaje de embarazo adolescente pues sucede en estratos sociales económicamente bajos hablando. Entonces, con una mala preparación profesional, una boca más que alimentar, pues esta es una situación que va a ser más complicado que estos adolescentes que vienen de una situación de pobreza, pues pudieran salir de esta situación de pobreza. Entonces, el abandono escolar,
la economía son de los principales aspectos. Y el otro, bueno, el cultural, que bueno, yo no sé si llamarlo aquí bueno o malo, porque si a lo mejor el núcleo familiar del mexicano no fuera tan sobreprotector, a lo mejor habría una mayor cuidado en prevenir un embarazo adolescente, porque cuántas veces no, bueno, se embaraza la adolescente y queda cuidado de la abuela, ¿no? Bueno, yo te lo cuido, tú sigue, pues ojalá y fuera, sigue haciendo la escuela, no falte, sino sigue haciendo tu vida, y entonces la adolescente pues sigue en la fiesta, ¿no? Ya tiene un hijo y entonces está el cuidado de la abuela. Entonces si la abuela realmente le dijera al adolescente, ¿sabes qué? Es tu bebé, tienes que hacerte cargo, pues yo creo que darían cuenta de que las cosas que tiene que vivir un adolescente en cuanto a aspecto social, de salir a convivir con sus pares, pues a conciertos, al partido de fútbol, a las fiestas, todo esto, pues se ve coartado, porque pues obviamente con un embarazo ya tampoco pueden tener acceso a esto. Entonces sí, de plano es todo un cambio en el estilo de vida de estas adolescentes. Sí, porque aquí podemos observar, de acuerdo a lo que tú nos comentas, pues hay muchísimas consecuencias, tanto para la madre como para el bebé. Y finalmente, cuando nace el bebé, pues vienen muchas repercusiones, tanto bueno, individuales o personales, y tanto familiares como sociales. Entonces, desde el punto de vista médico, en el momento del nacimiento, que nosotros que esperaríamos en un bebé, a lo mejor es un niño que al momento de nacer, y de acuerdo a lo que estamos en la certificación de los hospitales como en lactancia materna, como hospital del niño y de la niña, podemos ver que desde ese momento empieza lo del apego. Bueno, desde antes, ¿no? Se les enseña a las madres que deben de querer a sus bebés cuando lo traen dentro de ellas, ¿no? Dentro del útero, que nosotros decimos. Entonces, desde ahí debe de empezar a nacer el cariño o el amor hacia la nueva persona que va a nacer. Entonces, en el momento de que va a ser el nacimiento del bebé, ¿qué consecuencias podríamos nosotros esperar, ahora hablando desde el punto de vista de la persona recién nacida? ¿Qué esperaríamos que fuera a ser de ella un futuro, vamos? Aquí lo importante es saber que, bueno, para tener un desenlace perinatal exitoso, y estamos hablando pues justamente del nacimiento, ya independientemente de si es un parto o una cesárea, si se llegó a tener una indicación médica de la interrupción abdominal, pues es el control prenatal, ¿no? Entonces, un control prenatal temprano es lo más importante. ¿Por qué? Porque la idea es identificar los factores de riesgo en este grupo de población, y durante todo el control prenatal realizar ciertas acciones que van a ayudar a prevenir todas estas consecuencias que pudieran llegar a darse por este embarazo adolescente. Entonces, si esta paciente llevó un control prenatal, vamos a tener totalmente cosas diferentes que esperar al momento del nacimiento que a estas pacientes que no llevaron un control prenatal. ¿Qué es lo principalmente? Bueno, como mencionamos, a nivel del recién nacido, pues puede ser un recién nacido que a lo mejor trae una alteración estructural y va a requerir de una atención especializada en un centro de tercer nivel, como sería si trae, por ejemplo, gastrosquisis. Si obviamente no llevó un control prenatal, la niña no se alimentó de una manera adecuada, pues puede ser un bebé de bajo peso al nacimiento, puede ser un bebé prematuro. Entonces, obviamente, estas consecuencias van a ir encaminadas a todas las complicaciones de un recién nacido prematuro o de bajo peso, que puede ser desde una muerte neonatal por una cuestión de un mal control de la temperatura corporal del mismo recién nacido, alteraciones metabólicas, distrés respiratorio por la prematurez, ¿no? Obviamente un pulmón que todavía no está debidamente desarrollado, y que obviamente esto lo puede llevar consecuencias. Si esta adolescente tampoco llevó un control prenatal adecuado, no se identificaron infecciones de transmisión sexual, pues puede suceder una ruptura prematura de membranas. Si pasa mucho tiempo, pues una sepsis neonatal. Entonces, es una serie de consecuencias que obviamente tenemos que estar preparados. Y eso es a corto plazo, porque si hablamos a largo plazo, pues ya está plenamente identificado, por ejemplo, también que un factor de riesgo para el embarazo adolescente es que justamente la mamá haya sido un embarazo adolescente. Entonces, si esta adolescente embarazada tiene una recién nacida del sexo femenino, en automático esa recién nacida de sexo femenino ya nace con el factor de riesgo de que se puede embarazar de manera adolescente porque su mamá fue adolescente también. Ya que en este caso se repite la historia, ¿no? Supongamos, sí es. Y sí, finalmente, pues vemos que hay tantas repercusiones, tanto de la madre adolescente como de la nueva persona, del bebé que va a tener.
como comercial, nosotros escogimos este tema a tratar porque el día 26 de septiembre se conmemora el Día de Prevención, es un Día Mundial de Prevención del Embarazo en Adolescente. ¿Por qué? Porque está dentro también de nuestros derechos sexuales y reproductivos, que es cuando la adolescente puede tener la oportunidad de no meterse a otro mundo que es lo de la maternidad. Puede ejercer la sexualidad de forma libre y responsable y sobre todo informada, ¿no? Que es lo que tratamos, no es un libertinaje de que vete métete con quien quieras o con cuando quieras y como quieras y todo eso, ¿no? Sino que si va a tener relaciones que sea en forma responsable. ¿Por qué? Porque a futuro puede prevenir a un riesgo a su salud más que nada, ¿no? Y finalmente, pues no podemos esperar a que venga una persona nueva aquí, ahora sí que un nuevo ciudadano, una nueva ciudadana, y que sea maltratado. ¿Por qué? Porque la mamá no lo va a querer, porque a lo mejor ve que todas sus amigas se andan en la fiesta y ella está encerrada cuidando al niño, ¿no? O a la niña. Yo siempre les sí, comento, ahorita que hablabas del ejercicio de la sexualidad, es que cuando llegan a consulta, cuando brindamos la información, ya sea en el consultorio, en las escuelas o por medio de estas pláticas, es que nosotros no venimos a decirles a los adolescentes cuándo deben de iniciar vida sexual y, como bien mencionabas, ni con quién ni con cuántos. Simplemente es decirles que el iniciar esa vida sexual conlleva una responsabilidad y que obviamente existen consecuencias que pueden llegar a pasar por iniciar vida sexual sin la información debida, justamente para prevenir un embarazo, para prevenir infecciones de transmisión sexual, que obviamente darle las herramientas a estas adolescentes, no nada más de conocimiento científico, sino también de herramientas psicológicas para que ellas puedan tomar la decisión de con quién sí, con quién no, de no sentirse presionadas si alguien del sexo opuesto, de su mismo sexo, las está presionando para iniciar vida sexual. Tiene que ser cuando ellas se sientan listas, cuando ellos se sientan preparados. Entonces aquí la parte importante es esa, que tengan todo el conocimiento con respecto a biología, a psicología, a los aspectos sociales, para que ellos puedan tomar la decisión de cuándo. Porque sí es cierto que todo el mundo habla de los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes, pero muy pocos hablamos de las consecuencias de ejercer esos derechos de manera desinformada y, como bien dices, de una manera libre y sin tener la información de las posibles consecuencias. Sí, efectivamente, pues vemos que es un problema no solamente desde el punto de vista médico, sino también es un problema a nivel familiar y a nivel escolar y a nivel social, ¿no? Porque aunque muchos les dé la información a toda la población adolescente, pues muchas veces no vamos a lograr impactar en ellos. ¿Por qué? Porque la adolescente siempre se va a sentir inmune. A mí no me va a pasar, le pasó a ella, pero a mí no, o a él otro le pasó, pero a mí tampoco. Entonces es realmente tratar de informarles acerca de las consecuencias que puede haber tanto desde el punto de vista médico, que es lo que nos compete a nosotros, decir qué te puede pasar, no es amenaza, sino decir aguas, puede pasar esto, puedes echar la moneda al aire y jugar contra tu vida, ¿no? Y lo que a nosotros nos preocupa es realmente de que si tienen alguna duda, no solamente informarse con sus amigas o sus conocidos, sino también pueden acudir con un especialista o con su médico de confianza para poder plantear todas sus dudas o comentarios para optar por un factor protector contra una prevención de un embarazo, que es lo que tratamos que no ocurra. ¿Alguno de los factores protectores que tú consideres así más importante en este sentido para prevenir un embarazo en el adolescente? Justamente en estos factores preventivos está el inicio temprano de la consulta ginecológica, porque muchas veces también una falta de capacitación del médico, tanto pediatra, ginecólogo, familiar, médico general, que les preguntan, ¿no? Oiga, doctor, ¿cuándo le traigo a mi hija a consulta? Y uno pregunta, bueno, ¿y ya empezó a menstruar? ¿Tiene algún dolor? ¿Menstrua mucho? ¿O como por qué me la quiere traer? No, pues nada más como parte. Ah, no, si no tiene ningún problema, todavía no se preocupe. Entonces, el inicio de la consulta ginecológica está recomendado de los 13 a los 15 años, ¿no? Y es meramente esta consulta informativa donde vamos a hablar de todos estos aspectos, donde los padres a veces no se sienten con la capacidad de poder brindar toda esta información, o en las escuelas no se brinda esta información, ¿no? O los mismos profesores pues no tienen
el entrenamiento ni la información adecuada para que puedan entrenar o hacerles llegar esta información de calidad a los adolescentes acerca de pues justamente cuándo puedo iniciar la vida sexual, si la inicio, qué consecuencias puede haber, y obviamente la cuestión de la prevención. Donde entramos esta parte de la prevención fue que mencionábamos que desde el año 2015, en enero, sale la norma oficial mexicana, sale la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, y posteriormente en agosto del 2015 ya sale la norma oficial mexicana, donde justamente nos habla de la atención del grupo de edad de 10 a 19 años, donde estos adolescentes, bien comentabas, que se pueden acercar a los médicos para recibir esta información, y que no es necesario que vayan acompañadas de un tutor, de su papá, para recibir toda esta información. Basta con que lleguen, se presenten y puedan hacer todas las preguntas que ellos deseen. Obviamente, la información es la principal herramienta. En los países donde se les empieza a hablar justamente de salud sexual y reproductiva, como es Suecia, Noruega, Finlandia, tienen las tasas más bajas de embarazo a adolescentes, donde en Suecia, por ejemplo, la educación sexual es obligatoria a partir de los 5 años. Entonces, esa creencia de que hablarles de sexualidad los va a llevar al inicio de vida sexual, ahí se ve perfectamente establecido que es totalmente falso, ¿no? Entonces, la información, y en segundo lugar, obviamente también el uso de métodos anticonceptivos, ¿no? Entonces, el uso de estos métodos anticonceptivos, ya sean hormonales, ya sean de barrera, como el condón masculino o femenino, ya sea el dispositivo intrauterino de cobre, pues obviamente nos van a ayudar a prevenir embarazos en esta población, donde obviamente ellos es lo que menos desean en ese momento. Cuando realizamos los talleres en las escuelas y preguntamos ¿qué quieres ser de grande? Te van a decir, pues quiero ser abogado, médico, policía, bombero, cualquier profesión que ustedes nombren, y casi nadie te dice quiero ser papá y mamá. Entonces, justamente no está planeado en esta población un embarazo a corto plazo. Entonces, el uso de los métodos anticonceptivos, y principalmente los de larga duración, estamos hablando de implante subdérmico, dispositivo intrauterino medicado o dispositivo intrauterino de cobre, son las principales estrategias, porque te van a ayudar a prevenir embarazos a 3, 5 y hasta 10 años. Veíamos, es el momento, yo creo, de darle salida a una de las preguntas que venía en el chat de Jesús Peláez, donde decía que si los métodos anticonceptivos, desde qué edad se pueden utilizar en población adolescente los anticonceptivos orales. Entonces, aquí no hay una edad. Si nosotros nos basamos en lo que es los criterios médicos de elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud para decidir acerca de los métodos anticonceptivos, pues la realidad es que la edad no es un criterio de elección. Puede ser a los 12, puede ser a los 14, puede ser a los 18, puede ser a los 25, 30, 40 años, y no va a cambiar el criterio de elegibilidad. O sea, lo vamos a poder seguir utilizando con toda seguridad. ¿Cuál es la principal indicación de los métodos anticonceptivos? Pues justamente la prevención de un embarazo en adolescente, ¿no? En este caso de lo que estamos hablando. Pero ¿cuántas veces no hemos utilizado un anticonceptivo hormonal cuando llega un adolescente por un sangrado uterino anormal, por una menstruación que es abundante debido a su inmadurez, y le recetan anticonceptivos, ¿no? Para justamente controlar estos sangrados? Entonces, no hay ninguna consecuencia nociva para la salud del adolescente cuando el anticonceptivo está indicado solamente para prevenir un embarazo en adolescentes, y es obviamente una adolescente sana. Si ya tiene alguna patología agregada, entonces esta patología es la que va a hacer que cambie el criterio de elegibilidad. Un ejemplo, un adolescente con lupus de recién diagnóstico que está descontrolada con riesgo trombótico. Bueno, ahí a lo mejor, ahí el anticonceptivo combinado no será la primera elección para esta paciente, pero no está contraindicada por la edad, está contraindicada por la patología. Entonces, la edad no nos contraindica el uso de cualquier método anticonceptivo que quieran nombrar, que conozcan cualquiera. Finalmente, pienso que lo que tú comentas es de que los métodos anticonceptivos deben ser preferentemente prescritos por un médico, ¿no? Sea el médico familiar, el médico de confianza de la familia, o el médico especialista, un ginecólogo, por decir algo, ¿no? Cualquier personal de salud capacitado.
No Sí. necesita ser médico, Sí. porque sabemos que en algunos centros de familiares, centros rurales donde se encuentran, puede ser la trabajadora social, O la puede ser enfermera. la enfermera, Ujú. entonces no necesariamente tiene que ser un médico, tiene que ser personal de salud capacitado. Sí, claro está, o sea, un profesional de salud que debe de decir si te puedes tomar este método anticonceptivo. No solamente es una contraindicación por la edad, sino vendría siendo si tiene alguna enfermedad agregada. Y si en este caso un adolescente va y pide o solicita un método anticonceptivo, tiene que ir acompañado forzosamente de su mamá o de su papá, padre, madre, tutor o responsable No, o alguien. no, puede ¿No? acudir ella sola, entonces como mencionamos, Sí. aquí lo más importante es que tengamos todos nuestros documentos que están expedidos, que los tengamos a la mano, bien llenados y no vamos a tener ningún tipo de repercusión. Entonces, en la norma oficial mexicana número 047, como mencionamos, de 10 a 19 años de edad, viene establecido que cualquier adolescente puede acudir de manera libre, sin tutor, sin su padre, sin ningún mayor de edad, a solicitar primero información acerca de salud sexual reproductiva, y para eso existe el apéndice C normativo, que viene en cualquier buscador de Google, lo ponemos la norma y viene al final, lo imprimimos y se llena, ¿no? Viene la fecha, el nombre del adolescente y viene ahí que es su decisión adquirir la información acerca de salud sexual y reproductiva. Firma del adolescente y firma de quien está proviendo la información. Número 2, si después de esta información el adolescente desea iniciar un método anticonceptivo, entonces vamos a hacer nuestro expediente clínico, vamos a realizar nuestra historia clínica detallada, justamente preguntando factores de riesgo donde pudiera existir algún tipo de contraindicación para la toma de algún método anticonceptivo, como mencioné, no la edad, sino ya de acuerdo a nuestro interrogatorio, y ahí justamente en nuestra nota del expediente vamos a pedir, vamos a acatar que el adolescente acudió de manera libre para la información y que desea adquirir un método anticonceptivo. Una vez que nosotros realizamos la consejería anticonceptiva y este adolescente ha decidido qué método anticonceptivo desea utilizar, entonces llenamos también nuestro consentimiento informado acerca del método anticonceptivo que ha deseado o que ha elegido este adolescente. Llenamos esos 3 documentos, apéndice C normativo, nuestra nota del expediente y nuestro consentimiento informado, y no vamos a tener ningún problema legal para poderle prescribir, porque también en la norma dice que en el caso de las instituciones de salud públicas es obligación prescribir también el método anticonceptivo, no así en las instituciones privadas, porque sabemos que conlleva un gasto. Entonces, podemos recetarlo y la adolescente va a ir a adquirirlo, pero en las instituciones públicas es hasta obligación prescribir y proveer el método anticonceptivo. Entonces se puede decir que en todo el sector sanitario o el sector público, llámese Seguro Social, Secretaría de Salud, ISSSTE, SEDENA, etc., etc., son gratuitos los métodos, entonces, y puede uno ir a acudir, aún quisiera uno las pastillas, las inyecciones, el implante, los dispositivos, llámese hasta la salpingoclasia, en caso de que fuera necesario que la paciente o la mujer lo requiriera, o la vasectomía en caso del hombre, si tuviera alguna patología o algo que lo requiriera. A eso te refieres. Y en el caso, por ejemplo, supongamos de que nosotros ya habíamos hablado acerca del uso dual, o sea el condón con un método anticonceptivo ya de forma temporal para prevención de las infecciones de transmisión sexual. En caso de que no se usara ni siquiera un método anticonceptivo de uso regular, ni siquiera el condón, o el condón tuviera alguna falla que se rompiera, el uso de la píldora o la pastilla del día siguiente o la pastilla de emergencia, cosa que tiene muchos nombres, ¿no? ¿Ese también lo da en forma gratuita el sector público o lo venden sin receta en las farmacias comunes y corrientes que pudiéramos nosotros ir a solicitarlo? Ok, entonces aquí ese es otro aspecto, ¿no? Nosotros como médicos tenemos la obligación de dar la información,
de prescribir el método y en el caso de las instituciones, proveerlo. El segundo aspecto es ese que mencionas, que es de manera gratuita y ante pues, los ojos de muchos de los administrativos que podemos decir que se encargan de toda esta parte de salud, según se cuenta en todas las instituciones y en todas las unidades con todos los métodos anticonceptivos. Y hablamos de parche, anillo, pastillas, inyecciones, condón femenino, condón masculino, anticoncepción de emergencia, dispositivo intrauterino de cobre, dispositivo intrauterino de levonorgestrel, implante subdérmico. Entonces, en teoría, porque ya en la práctica sabemos que en muchas ocasiones no es cierto, carecemos en algunas instituciones o en algunas unidades de medicina de estos métodos anticonceptivos, pero es obligación del Estado que deberían de tenerlo todos, porque eso está acatado tanto a nivel de los tratados internacionales y las normas y todo, que debemos de tener todos los métodos. Y la otra es que efectivamente es totalmente gratuito en estas instituciones. Sí, los métodos anticonceptivos son de venta sin receta, ¿no? Entonces, muchas veces, justamente por eso los mitos y las complicaciones de estos métodos anticonceptivos que llegan ya al dominio público, por así llamarlo, resulta que un adolescente empezó a utilizar un método anticonceptivo porque era el que utilizaba su amiga y resulta que esta adolescente tuvo un evento o un efecto secundario no deseable del método anticonceptivo, como por ejemplo, vamos a llamar un evento trombótico. Y resulta que entonces satanizan justamente a este método porque no, es que si tomas ese te vas a trombosar. Y resulta que el adolescente contaba con una contraindicación para el uso de estos métodos anticonceptivos y como mencionabas, lo empezó a tomar y fue a adquirirlo a la farmacia sin receta, sin la asesoría, sin la debida consejería anticonceptiva y entonces viene la consecuencia. Entonces lo ideal es que sí, la primera vez que vas a tomar un método anticonceptivo sea por un personal de salud capacitado que pueda identificar estos factores de riesgo justamente para disminuir efectos secundarios, complicaciones y la otra es mejorar el apego, porque cuántas veces no, las adolescentes un mes prueban y no me gustó el parche y al siguiente pruebo el anillo y al siguiente mejor las pastillas y después no, ¿sabes qué? Qué incómodo porque qué tal que me cachan la caja ahí en la bolsa, entonces mejor inyectable, me pongo la inyección y entonces ya sí cada mes no tengo que guardar ninguna caja, no traigo las pastillas y entonces andan entre un método y otro, no logran utilizar un método con un adecuado apego, no están capacitadas y entonces viene una de las consecuencias que pudiera ser la falla del método. No dicen, no, pues es que yo estaba tomando y aún así me embaracé. La anticoncepción de emergencia, recordar que solamente está indicada ante la falla de alguno de los métodos, como bien mencionabas, la ruptura de un condón, por ejemplo, pero no es un método anticonceptivo que se debería de utilizar de una manera rutinaria. El método anticonceptivo de la anticoncepción de emergencia sabemos que principalmente sus mecanismos de acción es retrasar la ovulación, como sería de las pastillas. No me gusta llamarla la pastilla del día siguiente, aunque es de dominio cultural, porque como que queda sobreentendido de que me la tengo que tomar al día siguiente de la actividad sexual. Y ya está totalmente demostrado que mientras más rápido se tome, mayor es su efectividad. Entonces, la anticoncepción de emergencia se debe de tomar tan pronto como haya sucedido el coito sin protección o ante la falla o la ruptura de un condón o el mal uso de algún otro método anticonceptivo, ¿no? Pero sí no es un método que recomendemos que se utilice de manera regular porque justamente como funciona retrasando la ovulación, muchas veces las usuarias pierden la cuenta, dicen, no, pues es que ya no estoy en mi día fértil, ya tuve actividad sexual, pero ya no es mi día fértil, entonces pues ya puedo tener relaciones otra vez porque me cuidaba con el ritmo, por ejemplo, y resulta que se embarazan y dicen, no, es que me falló la anticoncepción de emergencia. No, es que te retrasó la ovulación, volviste a tener actividad sexual, hay espermatozoides y al momento que tú ovulaste, pues obviamente vino la fertilización. Entonces, no utilizarlo de manera rutinaria, solo para casos especiales como mencionamos, sí se cuenta en las unidades de salud y lo que mencionábamos también del método dual, ¿no? La anticoncepción de alta eficacia, como sería cualquier método hormonal o un dispositivo intrauterino de cobre y un método de barrera para prevenir una infección de transmisión sexual como condón masculino, condón femenino, sería lo ideal. Creo que se nos ha pasado muy rápido el tiempo y bueno, muchas gracias. Vamos a pasar a lo de las preguntas.
Ya se contestó una que teníamos ahí pendiente y tenemos otra que menciona del consentimiento informado, no es necesario la firma de padres a nivel privado, lo pregunta Fabiola. No, hay que recordar que justamente la norma oficial mexicana o todas las normas oficiales mexicanas son de observancia obligatoria en todas las instituciones de salud. Entonces, la norma oficial mexicana nos dice que no es necesario la firma de ningún padre, tutor, mayor de edad para que podamos proveer la información y obviamente prescribir algún método anticonceptivo. Entonces, a nivel privado, también estamos hablando de que es una institución sujeta a la normatividad justamente de todas estas normas oficiales mexicanas. Entonces, no habría ninguna razón como para decir, no, bueno, es que en el privado sí se los pido. No, la norma oficial mexicana, repito, es de observancia obligatoria en todas las instituciones, en este caso que estamos hablando de normas oficiales mexicanas de la Secretaría de Salud o dirigidas a todo lo que es salud, es en todas las instituciones públicas, privadas, mexicanas, en todo el territorio nacional. Bueno, creo ya no tenemos más preguntas. Algo así, ya por el tiempo que estamos pasados, un mensaje final que quisieras comentar a nuestra audiencia. Lo más importante, como comenté, es la información. El brindarle la información adecuada a los adolescentes acerca de toda esta salud sexual y reproductiva que existe en nuestro país va a ayudar a prevenir muchísimos de los riesgos a los cuales están sujetos este grupo etario. Entonces, el brindar esta información no solamente es responsabilidad de la Secretaría de Salud, es responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública, es información y es responsabilidad de la Secretaría de Hacienda, de la Secretaría de todas las que se encargan de brindar esta información de cultura y desarrollo social. ¿Por qué? Porque a final de cuentas se requiere el recurso, se requiere que se den las escuelas, se requiere que los médicos estén capacitados, se requiere que los profesores estén capacitados, se requiere que haya información no solamente en los consultorios o en las instituciones, hay que hacérselas llegar a los adolescentes. ¿Y cómo se los podemos hacer llegar? Pues ¿en dónde están los adolescentes? En las redes sociales. Entonces, cuentas de Twitter oficiales, cuentas de Instagram oficiales, cuentas de Facebook oficiales, de todas estas personas e instituciones involucradas, es lo que debería de estar saliendo en las redes y sin embargo es lo que menos hay, este tipo de información, ¿no? Si quieres tú la información, tienes que ir y pedirla y la va a ver, pero entonces lo que no estamos haciendo es hacérsela llegar a los adolescentes donde están ejerciendo muchas veces la sexualidad. ¿Y dónde es? Pues en las escuelas, en los salones de clase, en los baños, en los antros, en los bares. Entonces, esta información tiene que estar disponible más a la mano a estos adolescentes. Bueno, pues muy interesante todo lo que nos has comentado y pues nada más concluir de pues que el embarazo en los adolescentes o el embarazo adolescente pues trae repercusiones psicológicas, físicas y por tanto también sociales para todos, o sea, porque un embarazo pues es un nuevo ciudadano y pues viene a contar dentro de la población y hay que tratarlo como tal, como un ciudadano sin violencia y que sea querido, deseado y respetado como una persona nueva, ¿no? Para que va a convivir dentro de nuestra sociedad, vamos. Claro, eso sería ¿sí? Lo ideal, contar con la información y que el embarazo llegue cuando lo están planeando. Y esto va no solamente para las adolescentes, sino para todos los grupos de edad. La Sí. importancia también de la visita preconcepcional, ¿no? Muchas Sí. veces llegan a, pues es que ya me hice la prueba y ya estoy embarazada. No, si ya lo estás planeando, de una vez antes, acude con tu médico para que te haga exámenes, te inicie el ácido fólico, que es lo que más se conoce, para ayudar a prevenir otro tipo de cosas. Entonces, la visita regular al ginecólogo, al médico familiar, la educación a la salud es fundamental. Bueno, pues muchas gracias, doctor Alejandro Rosas, y nos vemos en 15 días con el tema de, me parece que es amenorreas, y pues muchísimas gracias y nos vemos. Muchas gracias. Buenas noches.